Cuando eres Ford y has hecho un coche como el Fiesta ST que nos ha enamorado, lo que todos esperamos es que cuando hagas su coche equivalente en el segmento C, lo hagas igual de bien. Lo que pasa es que el segmento C está mucho más competido de lo que están los deportivos del segmento B. Ahora mismo tenemos el Golf GTI, el i30N, el Megane RS Trophy, el León Cupra. Hemos probado todos en los últimos meses, en los últimos años de Power Art, los habéis ido viendo pasar por aquí. Incluso el Focus RS pasó también y nos gustó un montón, pero ha llegado la cuarta generación del Focus y Ford tenía que reinventarse y crear su versión deportiva. Así que hoy nos hemos traído al nuevo Focus ST para ver si de verdad cumple lo mismo que ha hecho el Fiesta en el segmento de los coches pequeños. Recordemos que Ford tiene dos maneras de entender sus versiones deportivas. Por un lado están los ST, que viven durante toda la vida del producto principal y buscan ofrecer deportividad pero también compromiso para el uso diario. Y luego están los RS, que se ofrecen durante un periodo de tiempo más limitado, buscan radicalidad mucho más marcada y que son los que realmente nos motivan a nosotros. Pero si vas a usar el coche para todo, al menos hasta la fecha, los ST ofrecían un buen balance entre precio, prestaciones y comportamiento. Aunque hasta la fecha, la receta no había terminado de salir tan redonda como había sucedido con los RS. Con esa idea lo que ha hecho Ford es crear un Focus ST que mira más hacia el Golf GTI, hacia el Megane RS, hacia el i30N o el León Cupra antes de pegarse directamente con el Megane RS Trophy o con el Civic Type R. Así que estéticamente ya directamente, si lo miráis, ya hablamos de la estética del Focus cuando probamos el ST Line hace unos cuantos meses y este coche apenas varía en la estética respecto a las versiones normales que equipan ese acabado ST Line. Lo que sí modifica, por ejemplo, es el color de la calandra, que tiene un gris distinto, que ya no es el negro que llevan los modelos normales. Esta pieza plástica que tenemos aquí en la parte del paragolpes ahora está pintada, antes iba en color carrocería. Tenemos una buena toma de aire inferior. Esto que más o menos está pintado es falso, pero tenemos una cortinilla aerodinámica de aire que se traga el aire por aquí y sale por aquí para apantallar la rueda, como llevamos ya viendo en bastantes modelos de los que vamos probando. En la vista lateral tenemos la misma forma escultural de la cuarta generación del Focus, esa que yo os digo que me recuerda muy poco a los Focus tradicionales porque no tiene los pasos de rueda redondos, pero bueno, va ganando enteros poco a poco cuanto más lo veo. Llevamos una faldilla lateral inferior, estas marcas de músculo que tiene tanto en el paso de rueda delantero como en el trasero le dan stance, lo plantan contra el suelo, le dan presencia, y si nos vamos a la parte trasera es donde más parte de ST vemos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ha hecho Ford es crear un paragolpes específico para esta variante, donde tenemos una suerte de difusor funcional en la parte central y las colas de escape que antes en los ST iban en la parte central, se las ha llevado a los lados. Colas de escape que además son de verdad, son finitas y son de muy buen diámetro. Para arriba tenemos el alerón, que también lo vemos en los ST Line, marcadito, apoyando aerodinámicamente el trabajo del difusor y redondeando todo un conjunto que estéticamente a mí me gusta especialmente en este color, más que en el rojo granate ese que probamos en el ST Line, pero que no termina de diferenciarse de sus hermanos. ¿Cómo podemos conseguir diferenciarnos del resto de la gama? Pues pidiendo el color naranja. El color naranja es propio de los STs, le queda realmente bien, es cantoso como el propio coche y termina de solventar esa papeleta del hecho de no llevar ni aletas ensanchadas ni paragolpes específicos, que tendremos que esperar a ver al Focus RS para que esas versiones, esas unidades, realmente se diferencien estéticamente del resto de la gama. Debajo del capó tenemos un motor de 2,3 litros, que es el mismo 4 cilindros que había tenido el Mustang y que había tenido el Focus RS. Aquí lo han bajado a 280 caballos, bloque entero en aluminio, culata entera en aleación de aluminio, lleva distribución variable en admisión, distribución variable en escape, inyección directa, turbocompresor de geometría fija, pero de doble entrada para intentar reducir el lag. Lleva varias estrategias para intentar reducir el lag, lleva esa y luego lleva un sistema que lo que hace es que cuando levantas el gas, durante el primer segundo después de levantar el gas, deja la palomilla del acelerador abierta. De esta manera, si estamos controlando la actitud del coche, soltando y apretando el acelerador para que se ciña la curva, para que se vaya al vértice, el motor no va a tener lag cuando volvamos al acelerador. De esta manera se puede controlar mejor el cambio de masas del coche, porque en coches turbo tradicional lo que suele suceder es que levantas el gas, el turbo se afloja, pierde presión, y cuando vuelves al gas para clavar el coche en la trazada que has elegido, no tienes motor y no vuelves a mandar peso atrás. Entonces se perdía esa capacidad que tienes en los coches atmosféricos de controlar mejor la trazada. La otra estrategia que utiliza para evitar parte del lag es pegar combustiones en la fase casi de escape del motor, que se oyen luego como petardeos en la parte trasera. Esas combustiones, postcombustiones
que van dirigidas hacia el colector de escape, que es al final donde se localizan las explosiones de la gasolina, sirven para acelerar el turbocompresor y también evitar parte del lag. En todo caso, eso hablaremos después de la poca inercia que tiene el motor, que en cierto modo parece un atmosférico de mucha cilindrada. Hablando de cilindrada, como os decía, es un 2,3 litros, más que cualquiera de sus rivales, es un motor de carrera más larga que diámetro, por eso ofrece la potencia a 5.500 vueltas, no es un motor de estos que se estiran hasta arriba, no se parece en nada al del Type R, y luego tiene 420, se parte la caja aquí, Diego, para no hacerme otra camiseta que ponga Type R como la de Challenger. Tiene 420 Nm de par desde 3.000 revoluciones por minuto, incluso por debajo de esa cifra de revoluciones ya tienes muchísimo par que empuja desde abajo el motor. Acoplado por debajo del motor que acabáis de ver por arriba, aquí le veis el cárter al motor, tenemos una caja de cambios que es la misma caja de cambios que llevaba el Focus RS, de hecho lleva la misma piñonería, las mismas relaciones de cambio, lo único que cambia es que en este caso esta caja de cambios no tiene salida hacia el eje trasero, porque este coche no es tracción total de momento, cuando saquen el Focus RS veremos si lo acaba siendo. Aquí tenemos varios trucos importantes, por aquí veis un motorcillo que ahora os voy a explicar lo que hace, porque es el motor del diferencial de control electrónico. Básicamente lo que hace es mandar para las dos ruedas y aquí tenemos el primer problema de los coches de tracción delantera. Cuando mandamos para las dos ruedas, como la caja de cambios está a un lado de lo que es el bloque de motor, uno de los dos palieres, concretamente este, que es el que va a esta rueda, que veis por ahí, ese palier es más corto clarísimamente que el otro palier, que el otro semieje que tenemos, que va hasta aquí. ¿Qué sucede cuando tienes semiejes que son de distinta longitud? Pues que cuando aceleras muy fuerte con 420 Nm de par, uno se torsiona más que el otro, porque es más largo, y por tanto el coche empieza a cabalgar hacia el que es más resistente a la torsión, que siempre es el más corto. Por tanto, este coche siempre tendería a irse hacia la izquierda, porque este palier se estaría retorciendo. ¿Qué se suele hacer para evitar eso? Pues lo que se solía hacer hasta ahora era montar aquí un semieje, que llegaría hasta este punto, para que los ejes finales que van hacia las ruedas midieran lo mismo. Para ahorrar aquí lo que ha hecho Ford es una cosa muy curiosa, y es montar semiejes que van hasta la punta del palier que tienen un espesor distinto, de manera que el más largo tiene más espesor que el más corto. Y de esta manera, a nivel de torsión, los dos torsionan lo mismo. De esta manera evitamos en primer plano parte de los efectos direccionales que tiene el hecho de tener una tracción delantera con tanta potencia y sobre todo con autoblocante. Hablando de autoblocante, toda la caja es una BorgWarner y esto que veis aquí es el opcionador del diferencial autoblocante, que lo que hace es tener dos juegos de embragues. Un juego de embragues va asociado a esta rueda y el otro juego de embragues va asociado a esta rueda. Cuando estamos acelerando, deja que haya diferencia de velocidad entre esta rueda y la otra, y cuando decide que va a empezar a perder tracción una de las dos ruedas, lo que hace es bloquear la rueda que más par tiene para seguir mandándolo por esa y liberar la rueda que está girando libre. De esta manera evitamos el problema de pérdidas de tracción. Además, dice Ford que la electrónica de control que lleva el motor instalada le permite leer al mismo tiempo el ángulo de dirección que estamos teniendo, la aceleración lateral que estamos teniendo y pre-apretar todos estos discos de embrague que van ahí adentro para que no tengamos que esperar a que empiece a patinar una rueda para que empiece a funcionar el diferencial autoblocante. Todo esto es muy inteligente, de momento es una caja puramente manual de 6 velocidades, dice Ford que va a llegar una de doble embrague de 7 velocidades a finales de este año. Yo de momento con esta ya iba más que servido y más que feliz y contento. Vale, pasamos ahora a hablar de frenos, suspensiones, dirección y todo lo demás. Lo primero que vamos a hablar es el propio disco de freno. Tiene 320 milímetros, es más grande que el de un Focus normal. Está mordido por una pinza flotante de 2 pistones que, o truco, es una Brembo y está mordiendo toda esta zona del disco. Tiene truco en el sentido de que lleva un servofreno eléctrico. El hecho de usar un servofreno eléctrico en vez de uno tradicional por depresión, lo que le permite a Ford es que la cantidad de servofreno que nos aplica es función directa de la intensidad de frenado que tengamos y del calor que tengamos generado en los frenos. De esta manera, dice Ford que todas las frenadas son consistentes. Por más que se calienten los frenos y empieces a tener fading, el pedal no se va para abajo y te compensa ese servofreno eléctrico parte de tu esfuerzo para apretar más los discos y la pastilla. Como veamos después, cuando lo estemos probando el coche en la carretera, es algo que te induce un poco de un efecto un tanto extraño, aunque es verdad que todas las frenadas son consistentes y te permite hacer siempre frenada regenerativa a la primera y atizar bien siempre en todas las frenadas. Hemos hecho que este coche humeara, que echara humo por los frenos y lo recalentáramos sin casi darnos cuenta a nivel de pie. Así que me parece un poco una buena tecnología para no asustarte con el pie, pero una tecnología peligrosa en el sentido de que puedes recalentar esta zona
muchísimo. Más allá del tema de los frenos, vemos aquí que tenemos la cortinilla esta que os he dicho, aerodinámica, cuando hablaba de la estética. Veis que se ve por ahí la luz a través, todo esto a pantalla aerodinámicamente esto, y luego tenemos aquí una columna McPherson que baja para encontrarse con un trapecio que tiene forma de L. Tienes aquí el triángulo inferior que forma una L. El triángulo inferior es específico del Focus ST, es distinto al resto de los Focus, y lo que han hecho es desplazar esta rotulita que tenemos aquí, que se ve que tenemos aquí colocada. Lo que ocurre es que está colocada 9 milímetros más adelante y 6 milímetros y medio más arriba. De esta manera, como lo tenemos la rótula desplazada hacia aquí y hacia aquí, lo que conseguimos es inclinar más la dirección, tener más avance y cambiar el ángulo de pivote de la dirección. Con esto conseguimos que el coche sea más directo en la dirección. No solo con eso, sino que además fuera montado aquí una cremallera de dirección que tiene una relación de desmultiplicación de 11,6 a 1. Eso quiere decir que por cada 11 grados que giramos el volante, giramos un grado de aquí, de la mangueta. Eso es una barbaridad. Normalmente los coches rondan los 14-15 grados de giro de volante para girar un grado aquí. Y con eso lo que conseguimos es tener que manotear mucho menos el volante para conseguir atinar en todas las curvas. Hay coches que se convierten en más nerviosos por ello, pero si esto se gestiona bien, conseguimos un coche con más ganas de girar sin tener que sobreconducirlo. Prácticamente todos los Ferraris tienen una relación parecida a esta, los Alfa Romeos, el Fiesta ST, nuestro querido Fiesta ST también tiene una relación de desmultiplicación similar. Otro tema para comentar, el amortiguador. El amortiguador lleva esta cosita de aquí. Esto es un servomotor que lo que hace es cambiar la volpulería interna, de manera que tenemos 3 modos distintos de funcionamiento. Tenemos una dureza estándar, que es la normal para callejear normalmente, tenemos una dureza que es la deportiva y luego tenemos una que se llama track. En la versión track es muy seco y va rebotando, la deportiva es para divertirse, la más blanda incluso, luego lo voy a decir, conduciendo por carretera a mí se me hace incluso un poquito seca. Otro aspecto más a comentar, y aquí ya terminamos, estas balonas que tenemos aquí, estas gomas, donde se articulan los brazos de suspensión, el trapecio inferior, también son distintas a las del modelo normal, van reforzadas, son más rígidas, de manera que el guiado de la rueda es más preciso y tenemos menos diferencia entre lo que hace la rueda y lo que le mandamos con el volante. Y ahora nos vamos al tren trasero. Hablando de ruedas, opcionalmente podéis tener estas llantas preciosas que tenía nuestra unidad, 19 pulgadas pintadas del mismo color que la bigotera delantera, con unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4S en medida 235-35-19. De serie lleva 18, como solo lo hemos probado con 19, no sé deciros qué es mejor. Lo que sí sé deciros es que estas llantas, a pesar de ser 19 pulgadas, no pesan mucho. A poco me clavo el brazo de suspensión trasero en la melona y tenemos que llamar aquí a riesgos laborales. Me he dejado una cosa de contaros en el tren delantero cuando hablaba de la dirección, antes de pasar a hablar del tren trasero. La dirección, además, por la centralita electrónica que lleva, sistema de control electrónico, lo que hace que es endurecer tu volante, el tarado del volante, intentar quedarse el volante clavado justo donde está cuando empieza a funcionar el diferencial autolocante. De esta manera, esos latigazos de dirección que acaba metiendo el coche cuando está mandando más para una rueda que la otra debido al diferencial, se mitigan en parte gracias a esos bloqueos de la dirección que intentan filtrarlo. Luego vamos a ver también cuando conduzcamos que eso tiene su colateral negativo. Tren trasero, un sistema multibrazo, tenemos un triángulo inferior, un triángulo superior y una barra que nos controla la convergencia del tren trasero para que no se vaya de convergencia. Los brazos inferiores están tapados con esta plancha de plástico para mejorar la aerodinámica. Tenemos también aquí amortiguadores de control electrónico, en este caso el control electrónico va situado en la cabeza del propio amortiguador, pinzas de freno de simple pistón, son los mismos discos los que tenemos aquí detrás, que no son ventilados de los que se utilizan en el resto de la gama Focus, así que ha entendido Ford que no hacía falta más freno. Todo el tren trasero va montado sobre un subchasis que va aislado de la carrocería a través de soportes de goma. Esto sirve para aislar en parte de las imperfecciones de la carretera a los ocupantes y también facilita a Ford el hecho de poder montar distintos tipos de suspensión, porque si recordáis, los Focus más básicos van con un puente trasero torsional, mientras que estos, que son los más potentes, llevan un sistema multibrazo, y el hecho de montar todo en un subchasis, que es esta pieza negra gigante que tenemos por aquí, independiente, nos permite cambiarlo sin tener que incurrir en unos costes enormes. Veis todo el sistema de silencioso de escape que viene desde delante, que sale aquí con sus 2 colas de escape, y con esto y un bizcocho la técnica está hecha. Así que vamos a seguir hablando del interior. Contra el crono, el Focus ST es capaz de hacer el 0 a 100 en 5,7 segundos, lo que es más rápido que un Civic Type R, y suena surrealista en parte por ello.
Eso sí, sigue siendo un segundo más lento que el Focus RS anterior, que aprovechaba la tracción total para ello. La velocidad punta está en 250 por hora limitada electrónicamente, mientras que el 80-120 puede lograrse en 3 segundos y medio escasos, lo que también es realmente rápido. Por dentro es muy parecido al resto de Focus normales que hemos probado. Lo primero que nos recibe que es diferencial son las butacas. Son unas Recaro que son prácticamente las mismas que las del Fiesta ST, solo que un poco más anchas y yo diría que un pelín más blandas en su mullido y por tanto un poco más cómodas y tal vez también un poco menos deportivas. Todo el ambiente interior, si lo comparamos con un Golf GTI, podéis decir que tiene los plásticos un poquito, un nivel, un pelín por debajo, pues porque por ejemplo estos plásticos de aquí, o el de la guantera, el de la parte del soporte de las luces, la parte aquí central no tanto, brillan un poco y son un poco más feos que los de un Golf o incluso que los de un León Cupra. Pero yo os voy a hacer una pregunta, ¿vosotros os afeitáis la barba con la plantilla esa que se compra en el AliExpress? ¿Vais al barbero una vez por semana? Si hacéis cualquiera de esas dos cosas probablemente os importe el brillo de esto. A mí me la trae floja, yo soy bastante despreocupado para eso, me importa cómo me siento en el coche y todo lo demás, así que no le voy a dar demasiada importancia, así que os diré que está un peldañín, un poquito por encima tal vez del i30N, que es bastante similar en acabados y ajustes interiores. No cruje nada en este coche, en el ST-Line de 150 caballos, de 182, perdón, sí nos había crujido parte del salpicadero, aquí incluso yendo el coche más duro, me parece que está conseguido a nivel de calidades y no hemos encontrado los problemas del Focus anterior. Posición de conducción, buena posición de conducción, voy colocado justo donde quiero, bajito, el volante me cae donde quiero, ajuste longitudinal y vertical, obviamente, los pedales no están demasiado desplazados a la derecha, como últimamente nos está sucediendo en bastantes coches, aquí están bien conseguidos, la palanca de cambios un poquito lejos del volante porque es muy bajita, tiene los recorridos de cambio de marchas un 7% acortados respecto al Focus convencional, cuadro de instrumentos muy sencillo, prácticamente idéntico al resto de la gama Focus, también idéntico al Fiesta. Llegará el cuadro digital que hemos visto en el Puma seguramente en el restyling del modelo. Entre tanto, me parece que informa de manera fácil y sencilla sin irnos a 27.000 pantallitas y gráficas innecesarias que a veces nos pierden en algunos de los modelos, aunque sí que es cierto que me gustaría ver un poco más de tacto racing aquí, de imagen deportiva para diferenciarnos del resto de la gama. Luego tenemos este acabado que ya hablamos de él en su momento, tipo carbono, que se lo dedicamos a Edu 16 válvulas. Y luego tenemos el sistema de infoentretenimiento táctil, que nos ha gustado mucho desde que lo hemos probado en la primera versión, lo hemos visto desde el EcoSport al Fiesta, en este Focus. A mí me parece uno de los sistemas más fáciles e intuitivos de funcionar, funciona rápido con el dedo, no da guerra y aunque haya otras marcas que tengan más resolución en la pantalla, yo no la echo de menos, sinceramente. Además tenemos algo muy importante que es la ergonomía. Podemos controlar el volumen con un mando físico rotativo, podemos hacer lo mismo para el climatizador bizona. Tenemos además botones físicos para los asientos calefactados o para la calefacción del volante, cosas que parecen tonterías, pero que realmente se están quitando de los coches modernos, por ejemplo del Golf. Y realmente esto es mucho mejor a nivel ergonómico para no despistarte mientras vas conduciendo. Detrás, ya lo dijimos en el vídeo anterior, el Focus es de los más grandes, de segmento C, más grande que un León, más grande que un Golf, por tanto no vas a tener el problema de espacio, es grande como un segmento D prácticamente. Veis que tenemos muchísimo espacio para las piernas y eso es importante, por ejemplo, si tenéis sillitas y sofís, si tenéis niños y os gusta ponerlos a contramarcha, que se ha puesto ahora de moda con el tema de las nuevas sillas, pues aquí va a haber más espacio para que no tengas que ir comiéndote el volante para que tu hijo detrás quepa. También hay bastante amplitud a nivel transversal. Este coche, estos segmentos C han crecido tantísimo que básicamente lo puedes utilizar como coche único de tu casa sin ningún tipo de problema. Eso sí, si lo vas a utilizar como coche único, que sepas que no tienes salidas de climatización aquí en la parte central trasera, ni tampoco tienes una toma USB, sino que tienes una toma de 12 voltios tradicional. ¿Ese es un problema? Pues hombre, tienes salidas de calefacción debajo de los asientos, como todos los coches desde hace, yo que sé, 20, 30 años, pero la ausencia de estos pequeños detallitos, pues cuando lo comparas con algún rival que sí los tiene, los echas a faltar. Eso sí, como tenemos techo solar que va de adelante a atrás, luminosidad y visibilidad en todas las direcciones, también ayudado por una línea de cintura que no se acuña tanto para arriba como en generaciones anteriores, ayuda a que el que va aquí detrás sentado no tenga la sensación de ir metido ahí en un huevo, aislado del exterior. Y nos queda hablar del maletero, que ya hablamos en el vídeo del Focus de 5 puertas normal, 375 litros, espacio más que suficiente para una familia de 4 personas, para irse de vacaciones una semana. Si metes un carrito sí que te comes la mayor parte del maletero, pero tenemos truco. Y es que Ford fabrica la versión ST, esta versión deportiva, con la carrocería familiar. En la carrocería familiar tenéis 608 litros de maletero, que es una auténtica
bestialidad. Por tanto, si eres de las personas que necesita ir más a menudo a IKEA a montar muebles enormes, o lleváis carritos, o cualquier apero que os va a molestar más de lo que puede aceptar el maletero de 5 puertas, pues compraros el familiar y ya está, no vais a tener más problema. Nos queda por probar realmente si el familiar a nivel dinámico, a nivel de chasis, va exactamente igual que este coche, porque es más grande, por tanto es más pesado y también tal vez pierda algo del dinamismo, pero como es algo que no hemos probado, no puedo opinar mucho más allá. Así que nos quedamos ahí y nos vamos directamente a conducir. Érase una vez una dirección superlativa, una dirección genial, una dirección que le daba igual lo que hicieras, que se metía en las curvas. Ese puede ser el resumen perfecto de la prueba del Focus ST, pero vamos a ir por partes y vamos a empezar hablando del dinamismo de la conducción deportiva justo centrada en el tren delantero. Hace no tanto tiempo, cuando te comprabas un coche de tracción delantera y te imaginabas pasar 420 Nm de par que tiene este motor al suelo, pues te imaginabas una dirección que se iba a volver loca, un coche al que le iba a costar encontrar motricidad, una locura. De hecho, hace 20 años, con el Focus RS MK1, ya parecía increíble que fuera capaz de bajar algo más de 300 Nm al suelo. Y este coche, con sus 420, lo hace fácil, y aunque hoy en día no sea algo fuera de lo común, porque hay más coches de otras marcas que lo hacen, pues a mí me sigue llamando mucho la atención. La sensación predominante de este coche ya desde el primer kilómetro queda dominada por la hiperdirecta dirección. Menos de 12 grados de giro de volante hacen falta para girar 1 grado la mangueta. Y eso, que puede parecer un número así poco relevante, hace que prácticamente en ninguna curva, quitando paellas como esa, tengamos que soltar las manos del volante para trazar la curva. Podemos llevar todo el rato las manos bien colocadas con un tren delantero que a la mínima insinuación, a la que lo pensamos, nos tira al vértice. Meter una dirección tan rápida suele aparejar dos cosas. Primero, que tienes sensación de que el coche es ultra ágil desde el primer segundo, y segundo, que es muy fácil abusar del tren delantero y acabar subvirando. Por eso muchos fabricantes no se animan con colocar direcciones ultra rápidas, porque al final la motricidad del tren delantero no acaba tragándose una dirección tan rápida y que abuses tan rápido en el primer golpe de volante el hecho de entrar hacia adentro. Increíblemente Ford ha conseguido sacar muchísimo agarre de las pilotes por 4S que están colocadas en el tren delantero, tanto entrando como saliendo de las curvas, lo que hace que aguante ese golpe de dirección tan brutal que tiene y no tosa y no subvire y le dé casi igual lo que hagas para intentar abusar de él, que resiste muchísimo el subviraje. Tenéis que pensar que otros fabricantes, para conseguir un efecto similar de agilidad, pues en el caso de las marcas del grupo VAG, lo que hacen es montar una dirección de desmultiplicación variable más calmada en la parte central y más rápida en los extremos, lo mismo que hace Honda con el Civic Type R, o en el caso de Renault, para conseguir que el Megane RS sea ágil, lo que hace es montar un tren trasero direccional que consigue este mismo efecto de agilidad, pero que lo modula electrónicamente en vez de tener esta dirección tan directa desde el primer golpe, desde el primer grado de giro de volante. Luego tenéis que pensar que tener una dirección tan directa puede hacer que vayas sobreconduciendo el coche, porque el más mínimo ligero golpe de volante o de cualquier intento de corrección puede ocasionar grandes movimientos de carrocería, pero la realidad es que no es el caso del Focus, que mágicamente consigue ser muy estable en línea recta y que no nos estrese, que no tengamos que ir sobreconduciéndolo para llevarlo por el sitio. Pero rebobinando un poco y empezando por cómo vas a entrar en una curva. Curva, frenos. Lo primero son los frenos. Frenar en línea recta con frenada regresiva. Aquí tengo que decir que los Brembo de 2 pistones, por un lado me gustan en potencia y me gusta el pedal a la hora de hablar de dosificabilidad, qué palabra más complicada me acabo de inventar. A la hora de ser regresivos puedo apretar fuerte y luego ir quitando cuando voy al vértice y marcarlo muy bien y tener control con el movimiento del pie de lo que está haciendo el coche. Pero al mismo tiempo tengo que ponerles una ligera queja, y es que este coche, al montar ese servofreno que os he explicado, este sistema inteligente para compensar la frenada, sucede que tenemos un tacto algo artificial, de manera que si apretamos más el freno cuando estamos entrando en la curva, el servofreno eléctrico hace que todavía baje más el pedal y no tenemos esa sensación mecánica de llegar al límite donde hemos apretado ya las pastillas al total con el disco y el pedal apenas se mueve aunque podamos meter algo más de presión. Y al mismo tiempo lo que hace es compensar el fading. A medida que se van calentando las pastillas, pues va cambiando la cantidad de servofreno que te mete
para que no tengas esa sensación de que se te va el pedal para abajo, pero eso al mismo tiempo, a mi juicio, te quita información de cuándo tienes los frenos cerca de su límite. Normalmente cuando probamos nosotros los coches siempre acabamos recalentando los frenos, especialmente en la tanda de las pasadas de los vídeos y tal, pues son curvas todo el rato segunda, paramos el coche del todo, se usa mucho el freno y siempre se recalientan. Y aquí no hemos llegado a tener esa sensación en el pedal, lo cual no quita para que se hayan calentado los discos, porque luego estaban muy calientes. Pero esa sensación de calor, como no te llega a través del pie, pues es información que te quita. Dicho esto de los frenos, vamos a jugar ahora. O sea, si has frenado, tienes que quitar una marcha, tienes que ir a buscar hacer el punta tacón, y debido también al tema del servofreno es más difícil de lo habitual encontrar con el dorso del pie el acelerador. Tienes que apretar mucho y bajar mucho para poder llegar. Llegas, pero te cuesta. Como tiene punta tacón automático, ese error o ese fallo se lo vamos a quitar, porque puedes prescindir totalmente de hacer tú el punta tacón. Haces tú ahí, se lo dejas hacer al coche y asunto arreglado. Es verdad, pierdes una dimensión de diversión, pero bueno, no nos vamos a poner exquisitos. Una vez que ya has hecho eso, has quitado la marcha, empiezas a ir hacia el vértice de la curva, el coche es inmediato, prácticamente piensas que quieres ir hacia allí, el coche ya va, estás quitando freno, ya empiezas a tocar un poco de gas para mantener la velocidad hacia el vértice, y aquí lo bueno que tiene el coche es que es ultra ajustable, especialmente en el modo track. El modo track, luego vamos a hablar de las suspensiones porque no se puede utilizar muy a menudo tal cual viene, pero la realidad es que deja al coche que se descuelgue la trasera. Puedes modificar cómo se está yendo el coche hacia adentro a base de ahuecar el gas. Gracias al sistema anti-lag que os he comentado antes, además, esos pequeños golpes de gas que haces para colocar la trasera funcionan perfectamente, no tienes lag, y a diferencia de otros motores turbo no tienes problemas a la hora de ir colocando el coche en el sitio. Es un coche que juega de atrás y juega además de manera bastante marcada. Es juguetón, es claramente más juguetón, por ejemplo, que un Golf o incluso que un León. No llega al nivel de extremismo, de sensaciones que te deja el Megane, pero que también es cierto el que Megane con el tren trasero direccional no puedes jugar a lo mismo que con este coche, que es más mecánico y te permite hacer las cosas de manera más clara. Vengamos ya que ya has llegado al vértice y decides que quieres bajar los 400 y pico Nm al suelo, metes el gas y ahí empieza a funcionar el diferencial autoblocante de control electrónico. Funciona muy bien, es capaz de bajar el par aunque esté el asfalto hecho mierda como está hoy. Ayer, de hecho, probando el coche me cayó un aguacero increíble y seguía el diferencial funcionando. La única historia que tiene aquí es que la dirección empieza a hacer cosas raras. ¿Por qué? Porque cuando el diferencial está intentando cerrar la trazada, que lo consigue, y te está metiendo hacia el vértice, lo que hace es empujar más la rueda exterior a la curva, y eso hace que el volante quiera girarse hacia el lado que está mirando la curva. Ese latigazo de volante, que también te ocurre en recta porque siempre se va hacia el lado de la rueda que tiene más motricidad, esos son lo que se llama torque steer en inglés. Esos latigazos de volante, normalmente para eliminarlos hay que hacer una geometría de dirección donde tengas súper alineado el contacto entre el punto de giro de la mangueta de la rueda y el punto donde se aplica el par en la rueda, que es el centro de la huella del neumático. Para simplificar, o consigues tener una mangueta desacoplada, o en cualquier otro caso, como es este, en una McPherson, lo que acabas es teniendo pequeños golpes de volante. Por eso no se suelen utilizar diferenciales tan marcados como el de este coche. ¿Qué ha hecho Ford para compensar el torque steer, para compensar esos latigazos? Hacer que cuando el diferencial empieza a bloquearse, la dirección filtre ese golpe y se ponga más dura y evite que llegue hacia ti ese golpe de volante que está intentando meterte el coche. Eso tiene como parte buena, pues que te evita parte de esos latigazos, aunque sí que tenga algo de tendencia de irse hacia la rueda que más agarra. Pero por otra parte también filtra información que te tendría que llegar a través del aro del volante. Los Focus siempre fueron coches que tenían la mejor dirección del segmento C. Aquí a mí me falta muchísima información. Pierdo el tren delantero incluso entrando en curva y no lo noto, lo veo más que lo noto. Y eso es una cosa que yo echo de menos y que se ha ido perdiendo poco a poco, ya no por la dirección eléctrica, que también, sino por el simple y llano hecho de que a la hora de montar estas ayudas electrónicas en el volante y estas filigranas que permiten evitarte los latigazos de volante,
pues se los han llevado puestos. Para mí, pues mejor una mangueta desacoplada y no tener estas historias y ya está, pero me parece que esa época ya se ha pasado, tanto por coste como luego ayudas a la conducción y todas estas historias. Me toca hablar del motor, el mismo motor que habíamos probado en el Focus RS, algo descafeinado, apenas se nota el descafeinamiento, la aceleración es brutal, sí que es cierto que le cuesta mucho más tener motricidad saliendo de parado que al Focus RS, simple y llanamente porque no es tracción total este coche, pero más allá de eso, un 0 a 100 en 5,7 segundos es muy rápido, es más rápido que el del Civic Type R, de hecho, el 80 a 120 lo hace en 3 segundos y medio, también tiene una pegada brutal. La única historia es que parece que se acaba un poco pronto, pero bueno, el coche es capaz de estirarse hasta las 6500, más allá de que a 5500 de la potencia máxima, y si lo quieres lo puedes estirar sin ningún problema porque el motor más allá de 5500 sigue empujando y te acompaña. No es como el motor del Honda, el motor del Honda sí que te anima a ir más arriba en el corte, aquí parece que se acaba un poquito antes, motor más de parque de potencia arriba, pero bueno, me gusta mucho, me gusta el tono, lleva sintetizador para ayudarte el sonido. Tiene luego esos petardeos de escape medio falsos, inducidos, echando gasolina en el escape incluso cuando no hace falta. Pero bueno, me termina de redondear bastante bien la situación y de hecho me gusta más que el sonido de un EA888, por ejemplo. Me queda hablar del cambio, hablando de conducción deportiva. Me gusta el recorrido de las marchas, tiene clavamientos claros, no tiene pega la caja. Está claro que no es como el accionamiento de una de Mazda o una de Honda, pero quitando los dos japos es de las mejores cajas que te puedes encontrar. Igual la palanca un poco más arriba no le iría mal, ahora le iría a buscarla desde el volante, pero bueno, va a salir una caja de doble embrague para el que no le guste cambiar. Yo me quedo con la manual sin duda. ¿Y qué ocurre si me pongo a hablar de la suspensión? Que es el único aspecto que queda antes de ponernos a hablar de conducción relajada. Pues hay que decir que es un coche tirando a durete, que controla muy bien los cabeceos, que apenas balancea y sobre todo que si colocáis el modo más deportivo, el track, se os va a antojar demasiado duro con estos amortiguadores de paso variable. Y es que en modo deportivo normal, en el Sport, lleva durete, pero es capaz de tragarse los baches y no pone mucha pega. Pero en el track empiezas a notar esos pequeños saltitos que me recuerdan un poco a los del i30N y que restan motricidad. Parece que es hiperactivo el coche en ese momento, puede dar la sensación de que vas más rápido, pero la realidad es que las ruedas están menos tiempo en el suelo y por tanto pasan menos para el suelo y por tanto eres menos efectivo. Probablemente en circuito, este coche lo queríamos haber grabado en Pastoriza, pero se nos han torcido las cosas y no ha podido ser. En un circuito probablemente le saques más partido de ese modo track, que tiene otras cosas, pues como que te libera parte del SP y que puedes conseguirlo pulsando un botón, y en ese modo deportivo pues juegas un poco más con las inercias y con las cargas y descargas de acelerador. Sinceramente no le cambiaría gran cosa de geometrías, prácticamente nada o nada directamente. De dureza de muelle de amortiguador tampoco, ni de estabilizadora, me parece que está muy conseguido. La geometría anticabeceo también está muy bien conseguida, no es tan abusiva como la de un BMW, por tanto notas que pasas los kilos adelante y notas el morro en las manos, lo ves claramente cómo estás moviendo al coche, pero al mismo tiempo es capaz de que el coche no cabecee de manera exagerada, ni tampoco se plante las ruedas traseras, ni se balancea prácticamente, y los cambios de dirección en izquierda a derecha los hace en un suspiro. Todo esto combinado, lo de la dirección súper directa con el control del cabeceo y del balanceo, hace que tengas una tremenda confianza en el tren delantero, y esa confianza en el tren delantero es lo que marca el coche, porque es un coche que desde el kilómetro 2, cuando estás yendo rápido con él, te sientes a gusto y hace que te fíes de su tren delantero y de que va a entrar en las curvas, y eso es lo que realmente me ha enamorado del Focus ST.
Cambio de tercio, nos ponemos a conducir más tranquilos, más relajados. Queremos utilizar el coche como lo utiliza un alemán cuando se compra el Golf GTI, va de visita en visita, de empresa en empresa, de manera eficiente. En un caso de estos, el Ford es un coche que es cómodo, claramente es un poquito más duro de lo que es el citado Golf o el León Cupra, incluso en su modo más blandito de suspensión, pero tampoco es un coche del que te vayas a quejar. Personalmente, a mí que me gustan los coches deportivos, es un coche con el que podría vivir en el día a día. Sí que es cierto que si encuentras o ves con la vista a lo lejos en la autopista un gran bache o en una nacional, clarísimamente vas a intentar esquivarlo, te vas a quitar, cosa que con otros coches pues igual dices, me da igual, paso por encima, porque sí que la suspensión se lo traga. Este coche no te va a descomponer la trazada, pero sí que vas a notar en los riñones que el coche va a durete y te va a pegar ese golpe un poco más seco que alguno de sus rivales. En cualquier caso no llega bajo ningún concepto a la falta de confort de un Megane RS Trophy con el acabado Trophy. Igual un Civic es más competente en eso, en esa mezcla de capacidad de movimiento, de fluir en la carretera sin ser excesivamente duro y al mismo tiempo de tragarse los baches. Tal vez aquí los Silent Blocks, para controlar bien la huella, se han dejado un poco duros y para algunos gustos pues tal vez sea un coche un poco exigente, pero es de mi gusto, sinceramente. Consumos, si hacéis el mendrugo podéis hacer 16 litros y medio, 17. Si hacéis un mixto entre pasárselo bien, como ahora que estamos grabando, pues puedes hacer 9,5. Si conduces tranquilo por autovía, autopista, porque vas de viaje largo, estás haciendo Barcelona-Bilbao, pues puedes hacer 6,5, 7, 7,5, depende del ritmo que lleves. Son coches estos de gasolina modernos que te permiten hacer esos consumos casi de diésel de hace 10 años. No me parece que sea tirar el dinero. En ciudad sí que se nota un poco más tragón, tal vez por llevar 2,3 litros, mientras sus rivales hacen 2 litros de cilindrada. Ahí puedes hacerte 10 litros y medio, 11 de consumo, y es donde, si realmente vas a hacer mucho callejeo, puedas notar que este coche es algo sediento, pero tampoco me imagino que ese vaya a ser un problema para alguien que se esté mirando para comprarse un coche de estos. Y dicho todo esto, que no es poco, ¿os parece que hablemos ya de las conclusiones, que ya va siendo hora? Venga, vamos a ello. El Focus ST es mejor que nunca, se ha ganado su espacio, su personalidad. Es cierto que ha perdido el motor de 5 cilindros, que hace 2 generaciones que no tenemos, pero que realmente funcionaba muy bien, sonaba que te pasas, pero gastaba muchísimo combustible, cosa que ya no hay con este coche, ya no existe ese problema, lo habéis visto mientras conducía. Hay 2 cosas que yo cambiaría, que claramente no me gustan. Una es el tema de la asistencia eléctrica al servofreno, que no me termina de convencer el pedal, y esa manera de compensar el calentamiento de los frenos. En un principio parece que el pedal mola, pero a mí eso de que no sepa cómo de calientes están los frenos y no termine de notar en el pie cómo están trabajando, no me termina de convencer. Y pasa lo mismo con la dirección asistida, que con tanto filtrado que tiene para evitar los latigazos de dirección con el tema del diferencial electrónico, pues también te filtra mucha de la información de cuánto agarre tienes en las ruedas delanteras, y no me termina de parecer una dirección tan fluida que te conecte tanto en la carretera como ocurría en generaciones anteriores o como nos ha sucedido con otros coches. Claramente me parecía que era una solución más inteligente el tema de la mangueta de esa acoplada delantera que veíamos en el Focus RS MK2, que permitía evitar los latigazos de dirección por el autoblocante y al mismo tiempo no te filtraba tanta información a través del aro. Pero claramente es una solución más cara, más compleja de implementar en un coche de estos que modificar una centralita electrónica. Quitando esos 2 detalles, me parece que Ford ha conseguido un coche que tiene suficiente dosis de deportividad, de agilidad, tiene un tren delantero brutal, tiene una trasera que te acompaña, es un coche que puedes ajustar entrando a la curva, saliendo a la curva, no tiene problemas de motricidad, está tirando a seco, tirando a durete, más allá de la deportividad estándar que podríamos esperar, y está planteado como un coche que realmente a mí me entra y me gusta. Me falta ver, pues eso, el RS que veremos, yo que sé, en 2-3 años, que seguramente pues se marque ese puntito radical que siempre agradecemos tanto. En el mercado te cuesta 32.000 euros, le tienes que sumar el Performance Pack, que agrega el tema de tener la opción de modo de conducción track, que te quita parte de las ayudas electrónicas de conducción y algún detallito más. Colocándolo así en el mercado, estamos hablando de que es un coche más divertido, más ágil y más entretenido que el Golf GTI, que el León Cupra, pero tampoco llega al extremo del Megane RS con acabado Trophy, con el paquete CAP de suspensiones, ni tampoco se acerca al Honda Civic Type R. Para esos, Ford en su momento sacará el RS, como os decía, y ya se planteará como la solución final al tema de los Focus. Entre tanto, si eres una persona que busque un coche que le valga para todos los días, pero tanto Golf como León
o como i30N se os quedan un poquito escasos, este coche es justo ese peldaño que queda justo por encima sin meterte en el territorio del Renault, que tal vez ya se pase de macarrismo y de falta de confort a la hora de conducirlo en el día a día. Y ahora viene la pregunta definitiva de siempre, ¿me lo compraría o no me lo compraría? La verdad es que voy a sacar a mi caballito blanco, a mi unicornio, al Fiesta ST en este apartado final del vídeo. Un Fiesta ST cuesta alrededor de 8 o 10.000 euros menos que un Focus ST. Y para mí me parece mejor compra si se dan dos circunstancias. Una, no necesitas el espacio extra que te ofrece el Focus. Este coche claramente las plazas traseras son más amplias, también tienes más maletero y es un coche más capaz para utilizar para una familia como coche exclusivo. Pero si no tienes esa necesidad, Fiesta ST está por delante. Y está por delante también porque a la hora de divertirte por una carretera de montaña, pues fluye mejor, es más juguetón, lo puedes llevar más y es menos artificial, tiene menos toques de electrónica. Claramente este coche es más rápido, es más efectivo el Focus, y si os vais a meter a un track day le va a arrancar la cabeza al Fiesta. Así que si es hacia donde estáis mirando, track days, ir más rápido, tener paso por curva brutal y tener un coche más completo y redondo, pues sí, este es más completo, más redondo, más capaz y más rápido. Pero el Fiesta tiene ese toque un poquito más divertido, un poquito más ágil, que a mí me sigue enamorando por delante, más teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay. En cualquier caso, si os gustan los Ford y os compréis este, no os vais a equivocar. Y lo que nosotros le pedimos a Ford es, por favor, sacar el RS pronto, porque con esta base tan buena tenemos ganas de probarlo. Venga, dejadme algo en los comentarios, lo que sea, me da ya igual a lo que me colocáis. Dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo nuevo y nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo.